Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un tema más de nuestra serie de estudios bíblicos, Luz para mi camino. Hay personas que tienen muchas preguntas sobre la Biblia. La primera persona con quien yo he estudiado la Biblia, y he estudiado exactamente una serie de estudios bíblicos muy semejante a esa que yo he desarrollado, cuando he estudiado la Biblia con esa persona, ella tenía tantas preguntas. Era una joven que me conoció a mí y a mi esposa, y juntos estudiamos la Biblia con ella, y ella me hacía preguntas que yo nunca había escuchado, que nunca habían pasado por mi mente. Yo sabía, tuve de mostrarle que aunque la Biblia nos dice muchas cosas, hay preguntas que solo van a ser contestadas en el cielo. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del milenio y vamos a pedir a Dios en ese momento que Él nos dirija con su Espíritu Santo. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por darnos esta oportunidad para estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprender los textos bíblicos que vamos a leer y estudiar hoy. Y ayúdanos también a confiar en ti si hay cosas que aún no podemos comprender claramente. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a nuestra primera pregunta. Estamos estudiando sobre el milenio. Y la primera pregunta es así. En Apocalipsis 19, versos 11 al 16, encontramos una descripción de la segunda venida de Jesús. ¿Qué sucede después de esto? Y vamos a leer en Apocalipsis 20, versos 1 al 3, que dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Mire que la Biblia es bien clara. Muestra que cuando venga Jesús, Satanás se quedará en esa tierra preso por 1000 años. Por 1000 años no va a poder engañar las naciones. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que Satanás engaña todo el mundo. Y aquí claramente está refiriéndose a un tiempo de 1000 años después que venga Jesús la segunda vez, tiempo en el cual Satanás no va a poder engañar a nadie. Él no tendrá nadie para engañar en esa tierra, y por eso él no puede engañar a nadie durante esos 1000 años. Es como que si él estuviera en una cárcel. Vamos a seguir, va a estar más claro con las próximas preguntas. Próxima pregunta: ¿cómo estará la tierra en esa ocasión? Jeremías capítulo 4, versos 23 a 26. Dice: miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Cuando termine Jesús su obra en el cielo, cuando termine de purificar el santuario, el lugar santísimo del santuario celestial, cuando termine de interceder por nosotros, Jesús va a regresar a esa tierra. Y cuando Él regrese, su venida, estudiamos ya nosotros en otro tema, será con una gran gloria, con un gran resplendor. Y también
todos los impios, todos los injustos van a fallecer, van a morir. Dice la Biblia que Jeremías miró en visión y no había ningún hombre. Así comprendemos nosotros cuál es esa prisión, cuál es esa cárcel donde estará Satanás. Es exactamente ese mundo. No es que Satanás no tendrá como unas cadenas literales en sus manos, no creemos eso, pero sí que él está limitado a ese planeta y él no tiene nadie para engañar. Aquí está él con sus ángeles que le siguieran, esos ángeles que se rebelaran contra Dios con él en el cielo. Satanás y sus ángeles estarán en esa tierra y la tierra estará como un desierto, desolada, vacía. Y ellos van a tener 1000 años para contemplar el fruto de su rebelión. Un mundo completamente destruido a causa de la maldad en sus corazones. Y ahí se quedará Satanás por 1000 años. Seguimos estudiando sobre el milenio. Tercera pregunta dice, ¿qué sucederá a los justos cuando Jesús regrese? Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nos dice aún 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo tenía esa gran esperanza que cada cristiano tiene de mirar a Jesús a regresar en las nubes del cielo. Y el apóstol Pablo, durante mucho tiempo en su vida, en su ministerio, él pensaba que iba a estar aún vivo cuando Jesús regresara. Pero Jesús le ha revelado que él tendría de fallecer. Y como todos los justos que han fallecido durante la historia, están descansando, pero Jesús los va a resucitar. Y el apóstol Pablo enseñó claramente que los que mueren en Jesús, los que mueren con fe en Jesús, los que han hecho también el bien en esa vida. Hay personas que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, pero si han hecho lo mejor que pudieran, si hicieran el bien, si escucharan la voz del Espíritu Santo que los ayudó a hacer el bien en esa vida, esas personas también, con los justos de todas edades, los que creyeran en Jesús, van a resucitar cuando venga Jesús de los cielos. Después nosotros, los que estamos vivos, va a haber una generación que va a estar viva cuando regrese Jesús. Yo espero que yo y tú seamos parte de esa generación. Los que estamos vivos, entonces seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, completamente transformados. Nuestro cuerpo ya no tendrá enfermedades, ya no tendrá arrugas, ya no tendrá nada de corruptible, porque Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible. Y entonces enseña la Biblia que los muertos justos son resucitados, los justos que están vivos son transformados y juntos, de acuerdo con el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, juntos vamos a subir para encontrarnos con Jesús en el aire, en las nubes, y Jesús nos lleva para el cielo. Vamos a seguir leyendo. Qué profecía maravillosa, y es la palabra de Dios y es la verdad. Seguimos con nuestra próxima pregunta.
¿qué estarán haciendo los justos con Cristo durante 1000 años? Apocalipsis 20, verso 4 nos dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieran facultad de juzgar, y vivieran y reinaran con Cristo 1000 años. Muy interesante que nos dice la Biblia que los justos que se van con Jesús al cielo por 1000 años, ellos se sientan en tronos y están juzgando. En el pasado, los reyes eran también los jueces del pueblo. Dios y Cristo, claro, son el juez, pero a nosotros los fieles de Dios de todas las edades, Dios va a dar también esa oportunidad de sentarnos con Él en su trono y de juzgar. Vamos a leer ahora el verso 6 de Apocalipsis 20 que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La Biblia habla de 2 muertes y de 2 resurrecciones. La primera resurrección, de acuerdo con Jesús, es para los que hicieron el bien, para los justos de todas las épocas, para los que fueron fieles a Dios. La segunda resurrección para los impios, para los injustos, la resurrección de condenación, de acuerdo con Juan capítulo 5. Y también a 2 muertes. La primera muerte es la muerte normal, la muerte que todos morimos si Jesús no viene antes, la muerte de los justos. Pero la segunda muerte es para los injustos. Vamos a leer y la Biblia lo va a dejar muy bien claro y sencillo. Dice también en 1 Corintios 6, 1 al 3, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¡Qué maravilla! El apóstol Pablo enseña que los justos, los cristianos, los fieles de Dios que van a heredar la patria celestial, se van al cielo por 1000 años y van a estar juzgando. Juzgando no solo el mundo, pero los ángeles. ¿Cuál es el mundo que vamos a juzgar? ¿Qué ángeles vamos a juzgar? Pues en ese mundo, las personas que fueron salvas y que están con Jesús en el cielo, ya fueron juzgadas, ya Jesús las ha decretado inocentes porque ha borrado sus pecados con su sangre, están en el cielo. Pero ahora ahí con Jesús vamos a acordarnos quizás de un hermano, una hermana, alguien que amábamos mucho, o personas que conocíamos que parecían hasta muy fieles a Dios y que no están allá. Y vamos a mirar quizás otros que nos parecía que no eran muy justos, pero que están allá. Dios va a abrir los libros del cielo para que podamos comprender, para que podamos saber por qué algunas personas no van a estar en el cielo. Infelizmente, de acuerdo con la Biblia, muchas personas no van a estar en el cielo. No han recibido la gracia de Cristo Jesús para limpiar y cambiar completamente sus corazones. Vamos a conocer los secretos de las personas que no se han salvado y vamos a saber por qué no están allá. Dios nos va a contestar todas nuestras preguntas y reservó 1000 años para eso. Pero también dice la Biblia que vamos a juzgar a los ángeles. Pues los ángeles de los cielos nunca se han rebelado contra Dios, los que permanecieron fieles, pero los ángeles que se han rebelado contra Dios, Satanás, Lucifer, que se convirtió en Satanás, y sus ángeles que le siguieran, que fueran engañados por él, y que se unieran a él en la rebelión contra Dios, estos vamos nosotros a juzgar. Seguimos con nuestra próxima pregunta.
¿qué sucederá al final de los 1000 años? Apocalipsis 20, verso 5. Pero los otros muertos no volvieran a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Y vemos también en Apocalipsis 20, versos 7 y 8, y saldrá, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. La Biblia es bien clara que la segunda resurrección es para los impios, para los injustos. Jesús regresará una tercera vez. Ahora ya, de acuerdo con Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén va a descender del cielo. Jesús, con todos sus fieles de todas las edades, va a descender sobre esa tierra. Y entonces Jesús despierta de la muerte los impios, los injustos, para que puedan recibir su condenación. Pero cuando ellos son resucitados, nos dice la Biblia que Satanás entonces será suelto de su prisión. Satanás va a poder ahora engañar otra vez a esas personas que le han servido mientras estaban con vida. Ahora Dios la resucita para la resurrección de la condenación y Satanás tiene un momento de tiempo para engañar a esas personas, para que se vea en todo el universo que esas personas han escogido el camino de Satanás y hasta después de ser resucitadas siguen escuchando su voz y haciendo su voluntad. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Qué harán entonces los injustos influenciados por Satanás? Y leemos Apocalipsis 20, versos 9 y 10. Y subieran sobre la anchura de la tierra y rodearan el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué sucede entonces cuando son resucitados los impios y Satanás los engaña otra vez? Pues la Biblia dice claramente que Satanás los engaña y ellos se reúnen para atacar la ciudad amada, para atacar la Nueva Jerusalén, para atacar a Dios y su pueblo, para atacar a Jesús, que murió en la cruz del Calvario por ellos, pero ellos no quisieran aceptar ese sacrificio. Siguieran sirviendo a Satanás, rechazaran la gracia de Dios. Y ahora que Dios les da vida otra vez, siguen haciendo la voluntad de Satanás y atacan la ciudad de Dios. Pero la Biblia dice que desciende fuego del cielo y los consume, los devora, los destruye. Así que la Biblia dice que serán atormentados, y habla del humo que sube por siempre, y dice aquí por siglos de los siglos. ¿Será que se van a quedar sufriendo en el fuego del infierno por la eternidad? La Biblia se explica a sí misma. Permíteme leerte Judas, verso 7. Judas es un libro que solo tiene un capítulo y el verso 7 habla de esas ciudades muy malas que fueran destruidas por el fuego de Dios, Sodoma y Gomorra. Y dice así, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué significa el fuego eterno? Si hoy tú vas a ese lugar en la tierra donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, nadie está ardiendo ahí, nada está aún quemando, nada está ardiendo. Pero las personas y las ciudades que existieran ahí
fueran destruidas eternamente. Cuando la Biblia habla de un fuego que nunca se apaga, no está diciendo que las personas van a estar sufriendo por siempre, pero la Biblia es clara que cada uno recibirá de acuerdo con sus obras, pero nos dice el Salmo 37, por ejemplo, en verso 10, verso 20, que los impios se desharán en humo, van a ser completamente destruidos. Por un tiempo sí van a arder y sufrir las consecuencias de sus pecados, que ellos no quisieran recibir la gracia de Jesús. Jesús sufrió ese castigo en la cruz del Calvario, pero ellos no quisieran aceptar la dádiva de la gracia de Dios. Ellos van a recibir entonces por sus pecados, pero no van a quedar por siempre, por la eternidad sufriendo. Fuego eterno, como para Sodoma y Gomorra, significa que será eterno en sus consecuencias, en su acción de destruir eternamente esas personas. Vamos a mirar cómo la Biblia lo confirma ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20. Nuestra próxima pregunta es la siguiente: ¿cómo será la conclusión del gran conflicto entre Cristo y Satanás? Pues Apocalipsis 20, 11 a 15 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeran la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueran juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueran juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira, querido amigo, querida amiga, que Dios, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 también, que el último enemigo que Dios va a vencer es la propia muerte. Dice que hasta la muerte fue lanzada en ese lago de fuego que destruye por siempre. El Apocalipsis en el capítulo 20 nos está diciendo que sí, esas personas van a sufrir el castigo del fuego eterno, del fuego que nunca se apagará, en el simbolismo, en el significado de un fuego que es eterno en sus consecuencias. Nunca más los impios se levantarán. Nunca más alguien va a hacer daño. Nunca más Satanás y sus ángeles van a vivir. Nunca más estos injustos van a regresar a la vida. Dios los va a destruir por siempre, y hasta la propia muerte es lanzada en el lago de fuego. Es decir, que nunca más va a haber muerte en la nueva creación de Dios. Que enfermedad, dolor y muerte van a cesar por siempre. Pecado, y los que han abrazado el pecado, se han aferrado al pecado, que fueran pecadores hasta el final, que no se arrepintieran, todos van a ser destruidos. Pecado y pecadores no van a existir más. Solo los que se arrepintieran y que están con Jesús en la Nueva Jerusalén y después en la nueva tierra. Seguimos aún con algunos textos que nos muestran algunos detalles sobre ese último terrible momento en que Dios destruye a los impios. Salmos 22, 29 dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. ¿Qué significa esto?
Pues dice aquí claramente que hasta los que no pueden conservar su propia vida, los que no pueden quedarse vivos, los que van a ser destruidos, todos se van a prostrar y adorar a Dios antes de su destrucción. En realidad, la Biblia nos dice en varios pasajes que todos un día van a doblar sus rodillas delante de Dios. Dice Isaías 45, 23 al 25, he jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que contra Él se enfurecieran, ante Él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Dice la Biblia que hasta los impios, todos, hasta Satanás y sus ángeles, cuando dice todos, no excluye a nadie, todos se van a prostrar y adorar a Dios y reconocer que Dios es justo. En ese último terrible momento, el Apocalipsis dice que cuando los impios van a atacar la ciudad de Dios, se mire el gran trono de Dios, del cual huyen la tierra y el mar y los cielos. Todos huyen, nadie puede hablar delante de Dios. Dios va a juzgar y todos van a reconocer que sus juicios son justos. Los impios se perderán, los injustos se perderán, no porque Dios no los ha amado, pero porque han rechazado ese gran sacrificio en la cruz del Calvario. De acuerdo con Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, exactamente a causa del gran sacrificio de Jesús, a causa de su humillación, a causa del hecho que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, los impios al final, mirando ese gran sacrificio y comprendiendo que ellos rechazaran por su propia elección, ellos van a reconocer, Dios es justo y yo merezco el castigo que voy a recibir. Eso no significa que ellos se van a arrepentir, pero significa que reconocen que están separados del cielo por siempre, porque se han convertido en alguien semejante a Satanás. Satanás nunca se va a arrepentir y debe de ser destruido. Por eso también los que se unen a Satanás y a sus ángeles y que se abrazan el pecado por siempre, van a ser destruidos por la misericordia de Dios. Que no sea ese tu caso ni mi caso, que podamos abrazar a Jesús hoy y estar con Él por siempre en el cielo.